Vamos a ir trabajando, ¿ya? Ya, aquí. Entonces, primero, antes de empezar, vamos a trabajar con estos datos en algo que se llama tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a combinar y vamos a colocar tabla de distribución. Otra cosa. Eliminamos el tema del formato por este parcial, ¿ya? Por estas tareas que toca enviar en Excel. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bien. Recordamos que el primero sería la cantidad de intervalos, ¿verdad? Luego podríamos ponerle aquí números, número de intervalos. Aquí sería el intervalo. ¿Ya? Al lado tendríamos el valor de X subíndice 1, ¿recuerdan? X subíndice 1, vamos a dejarlo ahí. Ya tendríamos F minúscula subíndice 1, tendríamos H subíndice 1, tendríamos porcentaje por ahora. ¿Qué pasa? Y frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Vamos a ir, estamos recordando, ¿no? Esto vimos el año anterior. Ya lo analizamos con ustedes. Entonces vamos a recordar que tenemos frecuencia absoluta, ¿se acuerdan, verdad? ¿Ya? También tenemos, esto aquí lo voy a... También tenemos frecuencia relativa. También tenemos, ¿qué más teníamos? ¿Recuerdan? El porcentaje. El porcentaje no se utiliza mucho en nuestro caso. Y también tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Verdad? Voy a ampliarlo un poquito más. Con eso está bien. Si ustedes recuerdan, la frecuencia absoluta es F1, ¿verdad? Frecuencia relativa H1. El porcentaje, por lógica, es porcentaje. Y el valor de F en mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Dicho eso, teníamos otras cosas también. Como esto de aquí, el límite superior. Voy a copiar el... ¿Ya? Acá tenemos el límite. Inferior, ¿verdad?
Tendríamos también el recorrido. Tendríamos el número de intervalos. ¿Están acordando o aún no? Tendríamos la amplitud del intervalo. ¿Ya se acordaron o todavía no? Entonces, ¿qué era el límite superior? El límite superior era el número más grande que teníamos en la fórmula. En este caso, límite superior era igual a, en este caso, 184. Para los datos que estoy trabajando, ¿no? No olvidarse de eso. El límite inferior en este caso sería 150. El recorrido, voy a poner con una fórmula. Ustedes, todo esto de aquí deben recordarlo, pero deben saberlo, pero les estoy recordando. ¿Ya? El recorrido se encontraba como, o el rango también le decíamos nosotros el año anterior. Recorrido era igual a ¿qué cosa? Era igual a el límite superior menos el límite inferior, ¿se acuerdan? Límite superior menos límite inferior. Perfecto. Entonces, el recorrido en fórmula sería igual a este menos este. ¿Recuerdan? Eso vimos en X. Ahí está. El número de intervalos. Este era un poquito complicado. ¿Cuál era la fórmula para calcular el número de intervalos? ¿Alguien recuerda? No me equivoco, era 1.33 por el logaritmo de n, si no estoy mal. Si no me equivoco. No, es... Qué raro. Un segundo. Ya. La fórmula era de la siguiente manera. Primero, el número de intervalos, y les voy a ir colocando para no olvidarnos. Este es, el recorrido es R, mayúscula así. No sé por qué cuando pongo la R así, me aparece eso. R y un puntito, para que no aparezca eso. ¿Ya? Aquí teníamos K, ¿se acuerdan? Sí. Y aquí, en la amplitud del intervalo, teníamos I. ¿Se acuerdan? Entonces, el número de intervalos lo voy a escribir como una fórmula. Bueno, nosotros ya hemos visto logaritmos, entonces no pasa nada. ¿Era igual a qué? ¿Se acuerdan? Era K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Qué era n? ¿Se acuerdan? Aquí abajo lo voy a poner también. ¿Alguien recuerda qué era n? Era la cantidad total. ¿Cuál es la cantidad total de elementos que tenemos en este momento? Ojo, siempre hay que guiarnos en esto, ¿no? ¿No? Muy fácil, sumamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 40, ¿verdad?
5 por 8 es 40. Facilito. Entonces, n es igual a 40. Ahí lo voy a poner. Pongo aquí y acá. Y estaríamos. Entonces, para definir la cantidad total, yo voy a utilizar esta fórmula. Voy a eliminar esta de aquí para hacerlo más corto. Y vamos calculando, ¿ya? ¿Cuánto nos da? K es igual a 1 por el logaritmo de, en este caso, de 40. ¿Cuánto nos da? K. ¿Cuánto es 1 más 3.33 por el logaritmo de 40? No creo, chicos. Tomen su calculadora. 28. 1 más 3.3 por el logaritmo de 40. Dale a 6.28. 6,28. ¿Qué es esto? ¿Qué es la cantidad de, o qué es este valor? ¿Alguien recuerda qué es? El número de intervalos. Número de intervalos. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí había una ley? Que este número no podía ser, primero, no puede ser un número decimal. ¿Se acuerdan, verdad? Y segundo, les decía que no puede ser un número. Dígalo, pero no lo diga en su casa, dígalo, habla al micrófono y dígalo. ¿Qué fue? Les pongo 0 a todito. No podía ser par. Y no podía ser par. No puede ser ni decimal ni par. Entonces, cuando nos da un valor como ese, 6,28, esto debo redondearlo, pero no lo puedo redondear a 6. Porque 6 no se puede, porque es par. Entonces hay que redondearlo a su inmediato superior, que es 7. ¿Cierto? Entonces yo voy a decir que K es igual a, bueno, voy a dejar el 6,8 y vamos a recordar que hay que redondearlo, ¿no? A redondear a 7, ¿verdad? Perfecto. Ya, vamos a este valor, vamos a ponerle perfecto, para irlos seleccionando, ¿ya? Entonces el número de intervalos es igual a 7. Bien. Pregunta, ahora, ¿cómo definíamos la amplitud del intervalo en este caso? Micaela, ¿cómo se define la amplitud del intervalo? O sea, ¿cómo aquí definimos la amplitud del intervalo? Voy a poner acá la forma. ¿Cómo definimos la amplitud del intervalo? Que en este caso sería I por ciento I nuevamente I es igual. Está fallando esta computadora. Bueno, el teclado, no sé. O soy yo que fallo, tal vez. I es igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula el intervalo? ¿No? El intervalo se calcula así. R, la amplitud del intervalo, lógicamente. R sobre el valor de ¿qué? El valor de K. ¿Cierto? Entonces, esta es la otra fórmula. Esta se la puede hacer acá facilito. Esto es igual a 34 sobre 7. ¿Ya? Esto de aquí lo puedo redondear para que nos quede un número real nuevamente. Es igual a 5. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, estas de aquí los voy a ir seleccionando para que vayan quedando las fórmulas, ¿ya? Vamos a poner blanco y luego la vamos a enviar. Vamos a ponerle color.
Así ya. Para que vaya quedando, ¿no? Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? Para los que estamos aquí, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, dicho esto, nosotros procedemos a trabajar. Ya tenemos todos los valores necesarios. Entonces, ¿tenemos cuántos intervalos? 5. ¿Verdad? Incluso aquí amplitud. Dame un segundo, ¿ya? Sí, estamos bien. Entonces, ¿cuántos intervalos vamos a tener? Vamos a tener 7 intervalos. Quiero aumentarle uno más. Voy a aumentar una celda. Aquí. O sea, aquí voy a borrar. Voy a dejarlo aquí así. Voy a borrar mejor y luego lo voy a borrar. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos a definir los intervalos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería la definición de los intervalos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería la definición de los intervalos? Primero hay que sacar la amplitud. Deme un segundo, déjenme contestar un mensaje. Ya, ahora sí. Vamos definiendo los intervalos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero empezaríamos con el límite inferior, que es 150. Del 150 al 155, ¿cierto? ¿Sí? Pero el 155 no, ojo con eso. Luego analizamos eso. Luego sería del 155 al 160, ¿verdad? Luego del 160 al 165. Luego del 165 al 170, si no estoy mal. Luego del 175. Profe, perdón que le Dígame. interrumpa. No se puede apreciar lo que está escribiendo. ¿De verdad? Sí. ¿Solo a usted o todos? No se ve. Dice. No, no se ve. A ver, voy a dejar de compartir nuevamente. Voy a compartir otra vez. Ahí sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes yo le ponía paréntesis aquí? Pero Ahí. decidí ya no hacerlo. Porque eso a veces se acuerdan que se ponía otro número, otra cosa. Entonces, lo vamos a dejar así. ¿Ya? A ver, creo que uno dice mal. 160, 170 al 175, del 175 al 180 y del 185, perdón, y del 180 al 185. Si ustedes se dan cuenta, todos nuestros valores están dentro de estos intervalos.
Porque ¿cuál es nuestro límite superior? ¿Cuál es nuestro límite superior? 184. 184. Ya, hasta ahí realicen, por favor. Denme un segundo. Es que estoy hablando mucho y ya. Déjenme dar una. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, hasta aquí. Está claro lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Luego, ojo, de todo esto que estamos viendo es recordando nada más, porque todo esto yo ya les enseñé, o no les enseñé ya. ¿Verdad, Fiorella? Tomó este examen. En la clase. ¿Cómo? Tomó este examen. Aún tengo eso. Y por eso me estoy guiando. Sí, el año anterior tal vez trabajábamos con de 150 a 155 y luego de 156, pero ese método era más complejo. Simplemente ahora vamos a guiarnos en el intervalo y en función del intervalo vamos a entender. ¿A qué me refiero con eso? Voy a escribirlo acá, grande, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. Este intervalo de aquí ya no puedo escribir, esa es la desventaja que tengo. Este intervalo de aquí es un intervalo cerrado. Así. Y este es un intervalo abierto. Y así funcionan todos. No se ve bien. O sea, ¿a qué me refiero? A que en el primer intervalo vamos a colocar números solo desde el 150 hasta el 154. El 155 no. Abajo, desde el 155 hasta el 159. El 160 no. ¿Está claro? Nunca se incluye este número en el intervalo. Ese se le incluye en el dato que sigue. ¿Estamos? ¿Sí? Y como acotación final, llegamos hasta el 184 al final. No llegamos hasta el 185. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Como para que tengamos claro ese tema. Bien, continuamos. ¿Cómo encontrábamos X1? ¿Alguien recuerda? Joseph, ¿cómo encontramos X1? ¿Cómo? ¿Cómo definimos el valor de X subíndice 1? Bueno, aquí no le puse el subíndice, pero es X subíndice 1. ¿Quién recuerda cómo se obtiene esta fila de aquí? ¿Cuál es la cantidad de elementos que está dentro del intervalo? No. Ese es el F1. O sea, la cantidad de números. Ya aquí teníamos un promedio, ¿se acuerdan? O sea, teníamos que sumar 150 más 155 y dividirlo para 2. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, eso es lo que tenemos que hacer aquí. No está nada del otro mundo. Para los que no han visto cómo yo hago en Excel todo. Así que Micaela, Jocelyn y quería que vea la clase grabada, es así. Igual, así, aprendan. Entre paréntesis, 150, ¿verdad? Más 155, cierro y divido para 2. Y ahí está el valor.
¿Estamos? Siempre cuando se hace una fórmula, porque aquí no solo enseño matemáticas, enseño a utilizar Excel también. Siempre que se hace una fórmula en Excel, se pone el igual. Y luego usted hace la fórmula o la operación que desea hacer. Pero siempre se pone igual, antes de. ¿Estamos? Entonces aquí es igual 155 más 160 dividido para 2. Así. ¿Ya? Y seguimos. Igual 160. Este es un poquito tedioso, luego ya se puede copiar el formato. Dividido para 2. Dividido para 2. Seguimos. Igual 165 más 170 dividido para 2. Seguimos. 170 más 175 dividido para 2. Seguimos. Si algo no estoy haciendo bien, me dicen. Ya, si algún número me estoy confundiendo. 175 más 180 dividido para 2. Y al último, 180 más 185 dividido para 2. Ya. Estamos. ¿Esto qué es? Es el promedio. No olvidarse de eso. ¿Esto qué es? Es el promedio, ¿verdad? Voy a ir colocándolos en medio. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, hasta aquí está clarísimo, ¿verdad? Aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. F1. Este es un poco, se podría decir, el más complejo de resolver hasta la fecha. No más complejo. Recuerden que aquí no hay complejidad. Aquí todo lo que estamos haciendo es tedioso. O sea, es procesos tras procesos y tras procesos. Bien. Le voy a preguntar a cada uno. Así que vamos a enumerarlos, ¿ya? Carla va primero, el primer intervalo. Génesis, segundo. Jocelyn, tercero. Fiorella, cuarto. No sé quién es Loani, 5. Micaela, 6. Neil, 7. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Los números que están dentro del 150 al 155. Sí dije, Carla, 1. Daniel, 2. Génesis, 3. Jocelyn, 4. Fiorella, 5. Brenda 6 y Micaela 7, así es, me había olvidado de Daniel. Es que están en orden de cómo está aquí el Zoom. ¿Ya? ¿Cuántos números hay del 150 al 155? Recuerden que aquí vamos a definir n o total y debe darme 40, ¿no? Aquí debe darme 40. Tentativamente no, debe darme 40. Entonces harán bien, vamos. Del 150 al 154, no se olviden. Voy a ir tachando los que ya estén con un tachador. A ver, yo sé que hay, ¿dónde está? No, no hay aquí. En el otro, en Word hay una opción que se llama dibujar. Aquí no hay. Ya, me dice, ¿cuántos hay? 4 elección del 150 al 155. Al 154, el 155 no. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Daniel. 8. 8. Del 160, perdón, del 155 al 159. Al 159, ¿verdad? Perfecto. El que se equivoque le pongo 0, ¿ya? Así que cuenten bien. ¿En serio les estoy diciendo? Génesis. Génesis, ¿cuánto hay?
No le escuché, no le entiendo nada. No sé si soy yo, pero yo no le entiendo. No sé si ustedes le entienden. Escriba mejor. Del 160 al 164. Aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5,